En este ejercicio entonces se trata de determinar la longitud de F2 y F, la distancia que hay entre F2 y F, en función de las longitudes de los lados, en función de A, B y C. Vamos entonces a nuestra pizarra. Vamos a añadir aquí una nueva pizarrita. Y vamos a trabajar en ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a redibujar nuestro sistema. Y finalmente, el último lado que nos falta, que vendría siendo este lado de aquí. Este vértice es A, este vértice es B, este vértice es C, este vértice vendría siendo F2 y el otro sería F. Entonces, este lado vale A, este lado vale C y este lado de acá vale B. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que esta distancia, en principio, esta distancia, lo primero que sabemos es que la distancia que hay entre aquí y acá vale S menos C, ¿cierto? Esto es súper lógico. Recuerden que la distancia que hay entre A y este vértice, que normalmente llamamos D, es S. La distancia que hay entre el vértice y el radio de la y el punto de tangencia es S, el semiperímetro. Entonces la distancia que hay desde aquí hasta acá viene siendo también S, el semiperímetro. Por lo tanto, la distancia que voy a marcar yo ahora, esta distancia que hay entre aquí y acá, vendría siendo S menos B. Y esta distancia que hay entre aquí y acá, vendría siendo S menos C. Por lo tanto, la distancia que hay desde aquí hasta acá vendría siendo S menos B. Y esta distancia que hay entre aquí y acá vendría siendo S menos C. Eso en primer lugar, trabajando solamente con la circunferencia x inscrita, que fue la que vimos recién. Por otro lado, ¿cuánto vale esta distancia aquí desde aquí hasta acá? Vamos a marcar esto en rojo. La distancia que hay entre aquí y acá vale S menos C, ¿cierto? S menos la distancia del lado opuesto. Por lo tanto, la distancia que hay desde, o sea, la distancia que tendremos entre los puntos F2 y F se definiría de la siguiente manera. La distancia que hay entre F2 y F podríamos decir que es el lado A menos S menos C y además menos S menos C, ¿cierto? Entonces de esta forma vamos a tener que A menos S más C menos S más C. Entonces esto va a ser igual a A menos 2S más 2C. Y vamos a tratar de separar un poco el semiperímetro. A va a ser igual a, entonces esto va a ser igual a A menos 2 veces A más B más C. Por lo tanto esto va a ser menos el perímetro, ¿cierto? A más B más C más 2 veces C. Entonces esto va a ser igual a menos A menos B menos C más 2C. Entonces se resta con este y esto nos queda entonces que la distancia entre F2 y F vendría valiendo C menos B. ¿Bien? Obviamente nosotros lo estamos definiendo de manera positiva, por lo tanto en este caso se asume que el lado C es mayor que el lado B, porque nosotros estamos midiendo una distancia, ¿cierto? En el caso de que C menos B quede negativo, significa que C era más chico que B y por lo tanto el vértice F pasa al otro lado del vértice F2, cambiándonos la definición que nosotros estábamos utilizando.